Hola mis amigos de Latinoamérica, en este video vamos a hablar en continuación a los vídeos donde hablé sobre los ecualizadores de la línea Pro 2,8S de Taramps. Tenemos aquí un ecualizador preseteado, pero este ecualizador preseteado puede ser personalizado. ¿Cómo podemos personalizar y usar el ecualizador preseteado del procesador de audio Pro 2,8S y esto en los modos estándar y también en el modo Dynamic Peak, en los dos modos, ¿ok? Entonces vamos a accesar aquí por el encoder, tenemos audio, aquí generador de audio, idioma, guardar configuración, cargar configuración, clave bloqueo y preset EQ. Aquí tenemos Custom EQ, donde podemos personalizar directamente la ecualización. Tenemos Flat, donde tenemos todas las frecuencias en 0 dB. Tenemos Loudness, tenemos Mid-Bass Boost, muy bueno para usar en sistema donde queremos una énfasis en los medios bajos. Treble Boost, donde queremos una énfasis en los agudos. Y también tenemos aquí uno que pasó, Bass Boost, donde queremos usar en sistemas donde tenemos bajos más fuertes. Después tenemos Powerful, Electronic, Rock Style, Hip Hop Style, Pop Music, Vocal y Competition, que sería para las competencias. Vamos a tomar aquí el más común, que las personas más gustan de usar, que es el Bass Boost. Entonces, vamos aquí y listo, ya cargué el preset de ecualización en el ecualizador de 15 bandas del procesador. Entonces, vamos al ecualizador de 15 bandas. Y cuando estoy a usar en el modo Dynamic Peak, va directamente al ecualizador de entrada de 5 bandas. Aquí está en el modo estándar. Entonces, vamos a ello. Aquí, audio, vamos a seleccionar audio, donde tenemos roteo de audio y ecualizador de 15 bandas. Aquí podemos ver directamente que ya no está en 0, como es el estándar, es el normal de fábrica. Entonces, en 25 Hz tenemos 3 dB de ganancia por la ecualización Bass Boost. En 40 Hz tenemos más 5 dB de ganancia. En 63 Hz tenemos más 10 dB. En 100 Hz tenemos más 3 dB. En 160 Hz tenemos una atenuación de 1 dB. Y de este punto, 250 Hz adelante, tenemos 0. Porque es una ecualización, como vimos, de Bass Boost. Pero si quiero poner ahora una pequeña ecualización aquí, por ejemplo, voy a querer más agudo, puedo elegir aquí, sin problemas puedo elegir aquí y poner, por ejemplo, más 3 dB, más 4 dB en 16.000 Hz. Puedo elegir aquí en 10.000 Hz, puedo poner más 3 dB. Y así personalizar el ecualizador. Pero aquí ya voy a estar usando como un custom. Pero la base es del Bass Boost. ¿Ok? Entonces puedo escuchar por un preset y después puedo hacer puntos importantes de ecualización personalizados directamente aquí en el propio ecualizador gráfico de 15 bandas, sin problemas. El preset no es fijo. Ello es fijo para poner
en el ecualizador. Después de los dados cargados en el ecualizador, puedo personalizar de la manera que quiero. ¿Ok? Entonces, este es un ajuste muy importante donde podemos poner en primer ecualización flat, así hacer los ajustes de corte, todos. Después, puedo poner alguno preseteado, como un bass boost, como un midi bass boost, como un powerful, y después puedo hacer los ajustes finos, finales, directamente aquí en el ecualizador de 15 bandas, que tengo acceso directo aquí en el menú, sin problemas de ajustes. Vea que está aquí todo que modifiquei, todo que cambiei. ¿Ok? Así como vimos, es muy sencillo usar los ajustes preseteados y personalizar los ajustes preseteados. ¿Ok? Así, qualquer duda, qualquer sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones si gustó del vídeo, deja tu like. Hasta la próxima.